Perfecta, Excelente, perfectamente. perfecto. Perfecto, entonces vamos a iniciar sin más preámbulo la charla o la conversación de la noche del día de hoy sobre alcantarillado pluvial, sobre sistema de retención pluvial y sobre sistema Quick Stream. La intención es tratar de englobar en un solo tema lo que es la problemática o el macrotema de la gestión del uso integral del agua de lluvia como tal. A nivel de alcantarillado pluvial, vamos a intentar hablar un poco sobre las partes que componen un alcantarillado, la normativa relacionada con ella, los aspectos hidráulico y estructural que un alcantarillado son muy importantes, el concepto de hermeticidad, que es lo que nos permite garantizar de que el agua no va a salir ni va a entrar agua, salvo el agua que fue diseñada y calculada inicialmente, la cuestión de instalación, un poco sobre el tubo sistema integral como elemento de precio y como elemento de decisión para tomar precisamente ese paso y poder optar por un sistema en lugar del otro, las ventajas y un poquito sobre pozos de visita. Luego de ello lo haremos sobre los sistemas de retención pluvial, que son aquellos sistemas que nos permiten retener y detener el agua de lluvia para evitar inundaciones aguas abajo. Y por último hablaremos sobre un sistema de alta tecnología que denominamos Quick Extreme, que es una alternativa al sistema tradicional de canales y bajantes por medio de un sistema sifónico que vamos a ver ahora cómo funciona. Pues bien, en cuanto a la parte pluvial, el sistema alcantarillado o las partes de un alcantarillado está conformada por toda una decisión o toda una ramificación de tramos, los cuales deben ser o son diseñados tomando en cuenta las contribuciones y las áreas tributarias para cada punto con base en la topografía, con base en el área y con base en la intensidad de lluvia definida a partir de las curvas de duración, intensidad, frecuencia, con base o tomando en cuenta el periodo de retorno definido para el diseño. Eso nos crea o nos define una o varias salidas del sistema principal, ya sea para que eso vayan a dar directamente al río o eventualmente a un tanque, un sistema de retención. Tratando de poder condensar en una decisión lo que es toda la parte de análisis hidrológico en cuanto a la cuestión de la cuenca, el análisis hidráulico de la parte de los tramos de cada uno de los sectores que van de pozo a pozo pluvial de las tuberías y luego propiamente definir cuáles son los caudales finales de o de las salidas del sistema que van directamente al desfogue o a cualquier otro sistema previo a un alcantarillado principal o previo al desfogue del río. Como tu sistema, es un punto importante, un tema interesante que hablamos la vez anterior, no debemos abocarnos solo a la idea de productos aislados, sino a la idea de un concepto más integral que en este caso está conformado por una gama amplia, una gama importante en cuanto a diámetros, una gama también importante en cuanto a accesorios. Quizás en la parte pluvial los accesorios no sean tan interesantes como sí lo es en la parte sanitaria, porque en la parte pluvial las incorporaciones a los pozos no vienen directamente de cada uno de los domicilios, como cosa que se ocurre en el alcantarillado sanitario, pero eventualmente algún cambio de dirección, alguna ampliación, alguna incorporación de un proyecto importante que no se vaya a hacer directamente al pozo registro pluvial o pozo de concreto, sí puede tener la necesidad de recurrir a algún accesorio. Luego el lubricante, que a diferencia de los sistemas de pared sólida comunes y corrientes, en este caso no utilizamos cementos solventes, sino que son lubricantes porque todas las uniones son con empaque y también la posibilidad de utilizar como una alternativa a los manholes o a los pozos de registro sanitario, perdón, pluvial de concreto reforzado, utilizar una opción en plástico que vamos a ver un poquito más adelante. Eso lo habíamos comentado la vez anterior a nivel de alcantarillado sanitario y todavía aplica en el sentido de que son 6 los aspectos que yo debo como desarrollador, como diseñador o como la persona que toma la decisión de selección de algo para poder hacer precisamente ese análisis y poder tomar la decisión correcta, en el sentido que un tubo sistema deberíamos
tratar de juzgarlo tanto por la parte del diseño estructural, es decir, su comportamiento estructural, su comportamiento hidráulico, el proceso constructivo de instalación que involucra comprar un sistema de muy bajo precio, que involucre un sistema constructivo, un proceso constructivo alto e intensivo en tiempo y en dinero no tiene ningún sentido, o sea, no equilibra. Luego también la operación, en el sentido de que el mantenimiento o las posibilidades de fuga sean mínimas durante por lo menos la vida útil del proyecto. Hacer un análisis de costos del todo sistema, no de la tubería como tal, es decir, no solo la factura que involucra la compra de material, sino de todos y cada uno de los factores que involucra el tubo sistema instalado. Y luego, una cosa, lo dejo de último, pero no por ello es menos importante, el respaldo de trayectoria de la empresa que me da el sistema, en este caso, o el tubo sistema integral como tal. A nivel de oferta, nosotros lo que estamos dando al mercado la tubería Novafor, tubería interna lisa, tubería corrugada externa, donde las uniones, ya sea entre tubo y tubo o tubo y accesorios, se hace por medio de empaque, lo que garantiza hermeticidad. No utilizamos cemento solvente, sigo insistiendo en ese punto. La tubería es una tubería que estructuralmente se puede conocer como de doble pared, en el sentido de que aunque no es lisa, tiene un corrugado externo que nos da una mayor rigidez, comparándolo, por ejemplo, con algún otro sistema que en lugar de tener este corrugado tenga algunos elementos, por decirlo así, individuales o aislados. El sistema de unión espiga campana con el empaque doble que vimos en la fotografía anterior permite hacer esa hermeticidad que necesitamos, tanto de que el agua no salga de la tubería, ni mucho menos que el agua entre la tubería. El comportamiento estructural, vamos a hablar un poquito ahora más adelante, pero por medio de un efecto que se denomina arco estructural, nos permite sacarle mucho jugo a un material de relleno que eventualmente puede ser el mismo material de excavación sin necesidad de tener que comprar o adquirir un material selecto o ir al lugar a traer un acopio propiamente. Y luego la campana nos permite precisamente hacer la unión entre un tubo y otro, porque el sistema es sistema espiga campana con empaque doble. La oferta que tenemos a nivel de tuberías pluviales, en este caso normados por la especificación ASHTO M304, van desde 12 hasta 42 pulgadas. El proceso de producción es a partir de un proceso de extrusión, y aquí en esta fotografía intento indicarles cuál es la ubicación y colocación correcta del empaque, que, como les insisto, es el elemento que nos permite hacer la hermeticidad. Recordemos que esa tubería, como vamos a verlo más adelante, no queda en el aire, es decir, queda enterrada. Precisamente todo el efecto de precompresión que hace el material de relleno que está alrededor de la tubería, que por sí ya es un material que va compactado, nos ayuda a hacer el cierre y crear ese efecto hermético que estamos buscando y que es importante como tal. Normativamente, la parte que nos interesa es precisamente la que vimos, la ASHTO M304, que es una tubería o una norma definida por la Asociación Americana de Carreteras y está muy dirigida a lo que son aplicaciones de drenajes en vías y carreteras. Las especificaciones, generalmente los diámetros están referidos de 12, 15, 18 hasta 42 pulgadas, y a diferencia de la normativa que vimos la semana anterior, que era la F949, que implicaba un valor de rigidez externa de 46 psi para todo el rango de diámetros, porque al ser tubería sanitaria se estaba buscando una condición más de hermeticidad. En este caso, como es una tubería pluvial, somos un poco más laxos, o más bien la norma nos permite ser menos exigentes en ese sentido, pero siempre apostando a que la tubería va a estar inmersa dentro de un material que le da precisamente ese confinamiento lateral que estamos buscando, y que también nos permite precomprimir, como les dije, el empaque para hacer el sello propiamente y garantizar la hermeticidad. A nivel de comportamiento hidráulico, vale mencionar que las tuberías de PVC Novafor son las tuberías más lisas que tenemos actualmente, comparadas con otros tipos de materiales, lo que permite tener, si utilizamos la cuestión de la N-Manning, valores de N-Manning que sabemos que están relacionados con lo que es el concepto de pared lisa o el concepto de rugosidad, y en el caso específico del PVC Novafor, entre menor sea el valor de la N-Manning, mayor va a ser esa condición de ser liso, y al ser liso se opone mucho menos resistencia al flujo. Por lo tanto, el libre acceso o el libre movimiento, el caudal, tanto a nivel de volumen como a nivel de velocidad, son mayores en una tubería
con un valor de N-Manning a que una tubería con un valor superior o un valor mayor de N-Manning como tal. Esta particularidad de la intercambiabilidad de la serie de Manning nos permite hacer un efecto de equivalencia hidráulica, donde yo puedo comparar que para un mismo diámetro, por ejemplo, comparando concreto, polietileno, Novafort, haciendo uso de esta propiedad que es la N-Manning, se puede llegar a establecer de que para una tubería de concreto, el volumen que se puede transportar en esa tubería de concreto del mismo diámetro correspondería, o sea, todavía faltaría un 10% más de volumen para llenar una tubería de ADS y todavía faltaría casi un 30% para llenar una tubería de PVC Novafort. Eso implica que hidráulicamente yo puedo utilizar tuberías de plástico, en este caso PVC Novafort, que si las comparo con tuberías de rugosidades mayores, me permite o transportar más caudal o manejar menos diámetro para el mismo caudal. Entonces tengo esas dos posibilidades que eventualmente me pueden ayudar. El comportamiento estructural, habíamos visto la vez anterior que la tubería, aunque su papel principal va a ser el transporte de agua, también hay un papel asociado muy importante, quizás a veces la gente lo toma como un tema secundario, pero es la parte estructural. La tubería es un elemento estructural, sobre todo si la tubería, como es el caso, casi que el 100% de los alcantarillados y sobre todo los pluviales, va a estar enterrada, es decir, va a estar subterráneo. Pues hacer subterráneo, nosotros lo que tratamos de sacar es mucho jugo o mucho aporte tanto de la parte de la resistencia que estructuralmente me puede dar un perfil como este, que es el perfil Novaloc, donde tengo una pared interna, que es la que estoy mostrando, una pared externa corrugada, que es la que a mí me da el valor de rigidez, pero me permite tener estos vacíos, que al tener estos vacíos tengo un ahorro en el material, pero le saco mucho aporte a la cuestión de este valor de inercia. Si fuera, por ejemplo, una tubería pared sólida, podría tener eventualmente el mismo valor de inercia, pero con mucha mayor cantidad de material, lo que haría una tubería más pesada y eventualmente también de un costo mayor. Numéricamente, el cálculo de la rigidez o el cálculo de las deflexiones, que es lo que nos interesa en las tuberías de alcantarillado pluvial, está definido por esta fórmula, donde en términos generales, en el numerador están los aspectos de la carga, tanto la carga gravitacional producida específicamente por el relleno que está encima de la corona de tubería, como la carga de tránsito vehicular, que es una carga temporal, que eventualmente también puede producirme algún tipo de problema. Un punto interesante que es bueno mencionar es que de acuerdo a la forma en la cual se comporta esta carga viva, que no es un prisma, sino que se rige por el bulbo de presiones de Boussinesq que nosotros habíamos estudiado en mecánica de suelos, para una altura, para una profundidad de 3 metros a partir de este punto hacia abajo, el efecto del bulbo de presiones de Boussinesq se me hace mínimo, es decir, ya para 3 metros ya uno puede no considerar el efecto de la carga viva de tránsito vehicular en el cálculo de deflexiones. Para profundidades menores sí hay que considerarlo y de hecho obviamente a menos distancia que haya entre el eje del vehículo con respecto a la corona, es también una parte importante, pero ya a profundidades mayores a 3 metros, lo que priva no es la carga vehicular, sino priva propiamente el peso propio. Y en la parte numerador están los dos elementos que me dan esa posibilidad de resistir y minimizar lo que son las deflexiones. Este término, donde P es la rigidez de la tubería, es el aporte de la tubería como tal, y este otro es el aporte del material de relleno. Habíamos visto que la tubería es precisamente esto, es un elemento de PVC de pared muy delgada. Obviamente uno no puede pretender de que este elemento va a resistir directamente la carga vehicular de un tránsito que le pasa por encima. Esto funciona cuando en conjunto con la acción del arco estructural y la acción del empuje pasivo que activa estas columnas de suelo que están bien compactadas y colocadas a cada uno de los lados, hace que esto tenga sentido tratando de darle el aporte estructural que yo necesito. Recordemos de que a nivel de lo que son las tuberías en la parte de su comportamiento estructural se pueden dividir en dos, en las tuberías rígidas y las tuberías flexibles. Las tuberías rígidas son, como
como muestro aquí en la figura, aquellas tuberías cuyo material tienen densidades menores. Los espesores de pared son muy pequeños comparados con su diámetro y la tendencia de ella va a ser deflectarse, pero al deflectarse, al deflectarse verticalmente, obviamente existe un ensanchamiento en el diámetro horizontal. Y al ensancharse horizontalmente, si tenemos un buen material confinado aquí, que me dé una restricción, va a generar esa fuerza de recuperación. Caso contrario, ocurre con las tuberías rígidas, donde son densidades muy grandes, donde la relación del espesor al diámetro que habíamos visto en la parte hidráulica, que era lo que llamamos nosotros el SDR, pero en este caso el espesor es bastante más grande comparado a la tubería flexible, entonces el comportamiento, más que de ser un arco, es el de una bóveda, es decir, el criterio de diseño y de falla aquí no es por resistencia, es por deflexión. Aquí, por el contrario, es por resistencia en el sentido que empieza a absorber toda esta carga que le está siendo superimpuesta tanto por el peso como por el tránsito vehicular hasta que eventualmente llega a una falla frágil. Y eso ocurre en pruebas de laboratorio donde se carga una tubería rígida, en este caso llamémosla concreto ya sea reforzado o sin reforzar, y ocurre la falla de 3 puntos. En el caso particular de las tuberías flexibles o aterrizando lo que es la tubería Novafort, el criterio falla no es por resistencia, sino es por deformación y va a estar muy controlado por el respeto que se haga de estos elementos que a nivel de zanja se deben hacer, tanto la parte del encamado, la parte de relleno inicial y la parte de relleno final, donde tenemos la posibilidad, como les comenté ahora hace un momento, de utilizar el mismo material de excavación. Vean que este material que está aquí es el mismo en las paredes, siempre tomando la salvedad de que este material tenga la densidad y pueda recibir porcentajes de compactación de hasta un 95% y que no esté contaminado con material orgánico. Cumpliendo estos requisitos, no es para mí necesario adquirir un material de préstamo, lo cual podría incrementar los costos. O visto de otra manera, utilizando tuberías flexibles plásticas, como en el caso de Novafort, yo puedo sacarle jugo al mismo material que en otro caso estaría botando porque no podría utilizarlo, ahorrándome lo que es, por ejemplo, material selecto traído de otro lugar propiamente. A nivel de cargas, lo que tenemos es la carga muerta debido al peso del material, la carga muerta debido también a la superficie de rodamiento y la carga viva, que habíamos visto que la carga viva ya para profundidades mayores a 3 metros ya no juega en el cálculo de deflexiones. Un punto importante también la flotación, lo habíamos visto la semana anterior, en el sentido de que lo que estamos intentando es lograr ese equilibrio entre la fuerza de flotación que intenta levantar hacia arriba la tubería, precisamente con este prisma suelo que tengo tanto tomando en cuenta o considerando que aquí estuviera a nivel freático, de la parte del suelo que está seco junto con la parte del suelo o el relleno que está saturado. Sumando esto y sumando eventualmente el peso del agua y el peso de la tubería, yo podría equilibrar, y de hecho si lo hago, el efecto de la fuerza boyante o la fuerza de impulso hacia arriba y evito tener problemas de flotación como tal. Como les había comentado, la intención es tratar de aprovechar al máximo el material de relleno a partir de la excavación de la zanja, pues eso lo hacemos por medio de caracterizar en estas clasificaciones el tipo de suelo que pueda encontrarme, que junto con una combinación de lo que es la compactación que este suelo puede recibir y manejándome yo en esta diagonal que estoy indicando en negrita, sería el material que podría utilizar. Por ejemplo, si yo tengo una piedra quebrada y nada más la lanzo, entonces puedo tener el valor que estoy buscando, pero la piedra quebrada generalmente es material selecto que debo comprar. Pero yo también puedo tener un material grano fino con mediana a ninguna plasticidad, eventualmente una grava, eventualmente un lastre, alguna cierta configuración, granulometría que haya sido producto de la excavación. Entonces, con una incorporación de un proceso de compactación de un 95%, lo puedo utilizar alrededor de la zanja como relleno sin necesidad de comprar otro material. En otros tipos de tuberías plásticas que tienen menores capacidades de resistencia, prácticamente estaría supeditado a piedra triturada o piedra quebrada como material de relleno. Hermeticidad, aquí la palabra clave es hermeticidad en el sentido de tratar de que el agua que transporte de un punto A llegue al punto B sin adiciones o sustracciones, es decir, sin que entre agua ni salga agua.
porque al entrar agua o salir agua estoy variando la humedad, estoy variando el contenido de humedad del suelo que está alrededor de la tubería, y al variar el contenido de humedad, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo, eventualmente en el corto plazo voy a tener problemas a la hora de que este material que me sirve como confinamiento me pueda proveer la suficiente condición de blindaje que estoy pidiendo o solicitando para que la tubería no se deforme más de lo necesario. Si no tuviera hermeticidad, tarde o temprano voy a tener eso. Sectores abiertos donde eventualmente la vegetación va a introducirse en la tubería, o pérdidas del sello hidráulico. Inclusive vean aquí que también, además de la pérdida del sello hidráulico, tengo una pérdida de la sección circular, porque tengo sedimentos o tengo ya pérdidas de lo que es la capacidad hidráulica que originalmente había sido diseñada o considerada. Y con el tiempo, quizás en el mediano plazo, voy a tener daños en el pavimento, o perdón, vamos a tener daños en la superficie de rodamiento, que si es pavimento se me va a reproducir como una calca en el punto donde está ocurriendo eso. Y aunque fuera, por ejemplo, una losa concreto reforzado o un adoquín o cualquier otra situación, tarde o temprano también voy a tener que corresponder o hacer obras de reparación que va a salir mucho más costosos de lo que si inicialmente hubiera optado por un sistema de tubería que me garantizara esa condición de hermeticidad. Y de nuevo traigo a colación la palabra hermeticidad, que es el factor fundamental en sistemas de alcantarillado, sobre todo sistemas de alcantarillado pluvial, que es la oferta que damos a nivel de Amanco. En cuanto a la instalación, antes de hablar de instalación es bueno hablar de lo que es la manera de transporte. Sí, perdón, hay un micrófono abierto. ¿Alguna pregunta? Ok, perfecto. Antes de hablar de instalación, es importante hablar de lo que es la fase de transporte y manejo adecuado, con las consideraciones y recomendaciones que tenemos en nuestros manuales técnicos. Algunas de las más importantes es alternar lo que son las vigas y campanas y hacer estivas piramidales para evitar que exista aplastamiento sobre los estratos o los lechos inferiores de la configuración en la cual se está colocando el almacenamiento temporal. Pues bien, a nivel de instalación, utilizamos la normativa ASTM D2321, la cual nos explica o nos intenta dar lineamientos en base a lo que hemos hablado hace un poco en cuanto a la parte de qué material se debe utilizarse para el encamado, cuál es el material que se debe utilizar para relleno inicial, para relleno final, y sobre todo, y más importante, cuáles son los procesos de compactación y los procesos de colocación de este material, porque no es solo tirar o vaciar todo el material encima de la zanja y luego hacer un proceso de compactación en la parte superior. Hay que hacerlo de forma secuencial para garantizar ese efecto de atraque que yo necesito de esta tubería, sobre todo en la parte de la mitad del diámetro hacia abajo, para que cuando cargue verticalmente, la tubería pueda tener ese efecto de anclaje que estoy buscando, proporcionado por el material compactado. El procedimiento en parte sencilla es por medio de colocar el lubricante, colocar el empaque, la forma adecuada. Recordemos que el sistema es espiga-campana, no es espiga-espiga, es espiga-campana. No requerimos flejes de PVC ni nada por el estilo. Es una tubería de un sector reducido entrando en una tubería que tiene un sector ampliado. Se utiliza por medio de un empaque, para eso se utiliza el lubricante, y luego un proceso de empuje para permitir, por medio del lubricante, que la espiga penetre dentro de la campana hasta llegar al punto de tope, que es donde se hace propiamente la cuestión de la hermeticidad. Como hablamos en un principio, uno se puede encontrarse con dos condiciones de suelo: aquellas en las cuales me permita utilizar el material de suelo como material de relleno, que podrían ser, por ejemplo, arcillas no expansivas, suelos aluviales, suelos limosos, o definitivamente aquellos que por el tipo de suelo, que puede ser un suelo orgánico, puede ser una arcilla totalmente expansiva, o puede ser inclusive elementos de piedras muy, muy grandes, o elementos de residuos, de rellenos sanitarios, donde yo voy a tener que tomar la decisión de optar por un material de acopio. Pero en ese material de acopio, dependiendo de la tabla que vimos, yo puedo inclusive no optar por una piedra quebrada, que probablemente va a ser la inversión mayor, sino optar por otro tipo de material que me cumpla con la caracterización que estoy buscando, pero que no me implique un precio elevado. Y eso es precisamente lo que intento
demostrarles o mostrarles más bien en estas fotografías donde tenemos posibilidades de uso con arcillas no expansivas, con limos arcillosos. Veamos qué interesante la cuestión de la profundidad, la cuestión de la homogeneidad del material, tanto a nivel de encamado como a nivel de relleno, los anchos como tales, las condiciones, tanto en condición rural como en condición urbana, con pendientes bajas o pendientes fuertes, la posibilidad de eventualmente ser utilizado para pasos de calle o eventualmente algún encauce o para encauzar o canalizar pequeños cuerpos de agua, o si no la posibilidad ya de pensar en material selecto, para lo cual se podría utilizar o lastre grueso o lastre fino, o arena, o eventualmente el que nos va a dar el mejor resultado, pero que también trae asociado una situación de una componente de precio importante, que es la piedra quebrada. Y cuando tenemos la condición de una instalación en presencia de nivel freático, pues sí debemos recurrir al sistema de la piedra triturada, apoyándola o cubriéndola y protegiéndola con un geotextil no tejido, para que el material alrededor de la tubería nos sirva como un filtro, como un material filtrante, como un elemento filtrante que nos ayude, tal vez no tanto a abatir, pero sí a conducir el nivel freático por medio de la misma tubería, por medio de la misma zanja, hacia el próximo pozo pluvial, donde podemos darle una mejor canalización. Entonces garantizamos o propiciamos un flujo de esa agua que está dentro del suelo, lo cual nos va a permitir con el tiempo tratar de tener menores niveles freáticos de los que teníamos inicialmente. Y esencialmente la colocación es respetar lo que son los anchos de zanja, el material de relleno, el proceso de compactación, las profundidades y, más importante, como les digo esto, ve que interesante, la cuestión perdón, del proceso de compactación adecuado, tanto en la parte superior, que en este caso es la parte final, como en las partes iniciales, que es donde yo necesito tener precisamente ese nivel de entranque o ese nivel de anclaje, para que la tubería pueda comportarse como elemento flexible en el sentido de funcionar como un conjunto con el suelo, que lo que nosotros llamamos interacción suelo-tubería. A nivel de precio, lo importante es indicar que nosotros debemos considerar 4 actividades para poder decidir, no por la compra de un tubo, sino por la selección de un tubo sistema, que es la excavación de la zanja, la cual va a estar totalmente definida con el diámetro externo de la tubería. Tuberías que tienen condiciones de rugosidad mayores van a tener hidráulicamente diámetros externos mayores, por lo tanto van a involucrar más espacio de zanja. La compra de tubería como tal, que a veces es lo que puede a mí conducirme a ciertos errores de criterio, porque solo veo el precio de la tubería, pero no veo el precio de los demás aspectos, actividades que debo involucrar en el tubo-sistema. La instalación y acoplamiento de tubería dentro de la zanja. Hay sistemas flexibles, por ejemplo, en el caso de Novafor, que son muy sencillos, son tuberías que se fabrican en 6 metros de longitud, tuberías livianas, y que el proceso de unión, sí, hay un micrófono abierto. ¿Alguna pregunta? Ok, perfecto. Que el proceso de unión es un proceso de introducir una espiga entre una campana con un empaque de hule. Otros sistemas, inclusive sistemas flexibles, necesitan otro sistema que no sea un lubricante. Puede ser, por ejemplo, utilización de cemento solvente, que con el tiempo puede tener problemas de hermeticidad. También tenemos el caso de las tuberías rígidas, que por ser rígidos son tuberías de menor longitud pero mayor peso, y que el proceso de acople no es tan sencillo como el hecho de meter una espiga dentro de una campana, aunque exista un anillo de hule que eventualmente me haga hermeticidad. Y por último, pero no menos importante, la parte del relleno y compactación de la zanja, el cual el relleno también va a estar muy amarrado a la excavación por el diámetro externo. Entonces, si uno puede tener tuberías de diámetros externos más reducidos, ya sea tanto por una condición hidráulica como por una condición estructural, y me explico por qué les menciono esto. Hay plásticos, tenemos plásticos de plásticos, hay plásticos como por ejemplo Novafor, que tiene un modo de elasticidad bastante robusto, pero hay otros materiales que aún siendo plásticos, su modo de elasticidad, o sea, su parámetro interno de resistencia es más bajo que la tubería de Novafor, y para poder ofrecer la misma capacidad de rigidez externa, requieren tener
anchos o alturas de corrugado mayores. Eso implica que los diámetros externos son más grandes y habíamos visto que eso pega directamente o incide tanto a nivel de excavación como a nivel de relleno a la zanja. Bueno, todo eso que les acabo de mencionar en realidad era lo que venía en las 4 o 5 diapositivas que acabo de pasar rápidamente, donde lo importante, y rescato esta frase de la vez anterior, es si tenemos un sistema que sea económicamente competitivo con otras alternativas y además nos ofrece esa posibilidad garantizada de hermeticidad, entonces podemos tener la garantía, la certeza de que eligiendo ese sistema que es económicamente competitivo, pero tiene valor agregado, una hermeticidad probada y certificada, entonces sería la decisión, tal vez no llamemos lógica, pero la decisión más natural para tomar en ese sentido. Ventajas, entre todas las que hemos hablado, sobre todo la posibilidad de que al ser paredes totalmente listas, me permiten tener mayor volumen de agua que pueda ser transportado a mayor velocidad con respecto a otros materiales que son mucho más rugosos. La pared externa me da una condición de capacidad estructural muy fuerte, la cual funciona en conjunto con el tipo del suelo, que por tener esta capacidad estructural, yo puedo utilizar material de suelo nativo y no estar supeditado a materiales selectos. Bajo peso, el sistema de instalación es muy sencillo y la unión no es con cemento solvente, sino pues, es con empaque. A nivel de nuestras hojas web, tenemos ya definido fichas técnicas que precisamente mencionan mucho lo que acabamos de hablar, tanto a nivel de las características básicas más importantes, como a nivel de un manual técnico que está bastante robusto y bastante fortalecido con todos y cada uno de los criterios que estamos hablando en esta conversación del día de hoy. También tenemos, que fue una pregunta que me hicieron la semana anterior, otro tipo de tubería u otro tipo de sistema o familia que se llama Novalog, que está producida con perfiles extruidos, los cuales se ensanchan de forma helicoidal para formar el tubo o formar la unión como tal, al igual que el Novafor son tuberías con empaque. Los diámetros vienen desde 27 a 60 pulgadas, la longitud de tubos en 6 metros, con excepción de las últimas dos, donde por maniobrabilidad preferimos fabricarlas en 4 metros de longitud y el sistema de unión, como vimos en la fotografía anterior, son acoples con empaques de hule, lo cual siempre nos mantiene en la filosofía de utilizar lubricante para que sean uniones elastoméricas, uniones flexibles y no utilizar cemento para que no sean uniones rígidas que eventualmente puedan fallar, fallar durante o ya en el proceso de operación. ¿Y dónde terminan las tuberías? Pues las tuberías en los cambios de dirección terminan esos elementos que se llaman manholes o pozos de registro. Generalmente en nuestros países utilizamos pozos de registro concreto. Aquí lo importante es tratar de lograr esa compatibilidad de formaciones entre un material que tiene un comportamiento mucho más rígido que otro, es decir, en este caso, el concreto con lo que es la tubería plástica. Una de las opciones es recurrir a una manga de empotramiento o eventualmente otra opción sería tratar de darle la suficiente hermeticidad con algún tipo de silicón, algún tipo de elastómero que me permita hacer algo, una especie de colchón para evitar de que la tubería se vea aplastada por la presión del concreto durante su proceso de fraguado, pero más importante para lograr garantizar la hermeticidad y evitar que el agua que está circundante en el terreno vaya a entrar por ese espacio y que pueda producir lo que vimos en una fotografía anterior, que se nos vaya a marcar lo que es el descenso del nivel del descenso del material por variación de humedad alrededor del flanger o la tapa de concreto del pozo registro. También existe otra posibilidad que es utilizar la tubería Novalog con unos elementos de tapa inferior y tapa superior para lo que son los pozos de registro pluviales, o para lo cual serían algunos tipos de cortes o conexiones especiales que nos permitan hacer la conexión tanto a la tubería entrante como a la tubería saliente, inclusive o permitiéndonos la flexibilidad de hacerlo para profundidades altas o eventualmente para profundidades bastante superficiales. Entonces también tenemos esa posibilidad de completar la oferta con los sistemas de pozos. Ok, vimos en una de las fotografías anteriores o una de las
imágenes anteriores, de que cuando hacemos el diseño de la parte del alcantarillado pluvial, está bien porque definimos internamente el diámetro, definimos la pendiente, o la pendiente ya viene definida por topografía. Eso nos permite calcular lo que es o estimar lo que es el caudal de transporte y la velocidad. Entonces todo está excelente porque definimos el material, lo construimos, pero siempre es importante darnos cuenta de que junto con esto hay una cuestión asociada, que es precisamente la situación de que si nosotros no tomamos en cuenta cuál puede ser nuestro efecto sobre los proyectos aguas abajo, podemos producir problemas que en esencia se conocen como inundaciones. Y eso ocurre por una situación muy interesante y muy particular. Antes del desarrollo en un terreno verde propiamente, el agua llovida en la cobertura relleno prácticamente infiltra, o sea, pasa las capas inferiores a las capas del subsuelo hasta un 95% del volumen de agua llovida, y solo el 5% o se empoza o se escurre. Pero cuando hacemos ya un proceso, cuando ya urbanizamos un terreno en el cual pasamos de un terreno natural que tiene una relación de vacíos que me permite absorber el agua llovida a un terreno en el cual esa relación de vacíos es prácticamente cero, y antes que ser permeable es casi totalmente impermeable, ya sea a nivel de techos, a nivel de parqueos o a nivel de lo que son las vías. Entonces se vuelca totalmente el escenario. Ya no se infiltra el 95%, sino que se infiltra un porcentaje muy reducido, y el porcentaje más grande escurre superficialmente. Entonces, al escurrir superficialmente, ese montón de agua que antes bajaba al suelo y que era transportada de forma subterránea, sin producir ningún tipo de problema, ni de arrastre, ni de erosión, ni de inundación a nivel del suelo, ahora sí produce ese problema. Y eso es por una cuestión muy sencilla que lo podemos ver a nivel de los hidrogramas. Si fuera una condición verde, el hidrograma nos muestra una curva que es bastante gradual y atenuada en el sentido del pico máximo, porque siempre tenemos componentes de infiltración. En este caso, en el caso de zona urbanizada, pues bien, esto no es la realidad. La realidad es que el agua empieza a acumularse porque no tiene dónde bajar, empieza a acumularse, se empieza a escurrir, y esos volúmenes que antes eran volúmenes muy reducidos, ahora se vuelven volúmenes muy grandes que tienen que ser tratados, y si no son tratados, entonces producen problemas de inundación. Pues bien, la fase previa, precisamente la parte de diseño pluvial, como les había comentado, era combinar la parte topográfica, combinar la parte de la configuración de las contribuciones o de área tributaria, configurar también la parte de la decisión de cuál va a ser mi intensidad de lluvia como parámetro propiamente, y luego calcular lo que son los caudales. Pues bien, entonces se calculan los tramos de tubería, los diámetros, los pozos, todo está muy bien, pero llegamos a este tramo final. Y aquí surge una pregunta, que era la que les había comentado. ¿Estaremos diseñando para producir un problema aguas abajo? Pues bien, si eso ocurre, entonces podemos recurrir a una solución que se llaman sistemas de control pluvial, en los cuales por medio de estas tres premisas, que es o atenuar, o resguardar, en este caso almacenar o infiltrar, yo intento tratar de reducir al mínimo ese impacto negativo que me produce todo ese volumen que está saliendo en mi proyecto, que yo ya calculé, está saliendo en mi proyecto, pero que si le incorporo de una vez a las zonas circundantes, lo que voy a hacer es sobresaturar la capacidad hidráulica que pueden tener los sistemas, ya sea alcantarillados, o la misma capacidad de arrastre y la misma capacidad de almacenamiento hidráulico que puede tener el cauce o el río al cual va a caer el agua, produciendo inundaciones. Entonces lo que yo intento es tratar de detener durante un cierto tiempo esa agua que produce mi proyecto dentro de mi proyecto en un sistema, para luego poder incorporarlo de forma gradual, ya sea al alcantarillado o ya sea al río, pero ya teniendo la certeza y la seguridad que ni el alcantarillado ni el río van a estar totalmente llenos. ¿Por qué? Porque ya pasó el pico del hidrograma. Entonces lo que yo aporto es
un caudal más regulado, más controlado, que no me produzca problemas. Y eso en la buena teoría, en los antecedentes, se ha hecho por medio de dos sistemas muy tradicionales. El primero, el más sencillo, es excavar, hacer una celda de excavación y decirle al agua, por medio de la configuración de un sistema de tubería pendiente, que venga aquí y que empiece a almacenarse. Y aquí tomar dos decisiones. Una decisión es o infiltrar, es decir, no hacerle nada ni a los taludes ni al fondo, sino nada más que el agua empiece a llenar y conforme sea la capacidad de infiltración, empiece a bajar y al llegar hacia abajo, entonces ya reduzco ese problema o ese potencial daño de inundación, o eventualmente más bien tomar la decisión decirle al agua, usted quédese quedita aquí un momento, yo voy a impermeabilizar por medio de una geomembrana de alta densidad, por ejemplo, o cualquier otro material que me permita almacenar sin que el agua pase, y luego por medio de una estructura de control, una estructura de regulación de control, ir derivando este volumen que se va almacenando de una manera más controlada aguas abajo. Esa es una solución. ¿Cuál es la desventaja de esa solución? De que implica el uso intensivo de grandes áreas de terreno a las cuales no puedo sacarle yo más jugo que un jugo, que un aspecto estético, es decir, no puedo construir nada encima de ellos. Si tuviera un proyecto con mucha área libre ociosa, entonces puedo hacerlo, pero si eventualmente mi proyecto tiene área libre, no tanta área libre, y más bien la intención es tratar de sacarle el jugo financiero a la mayor cantidad de área, entonces no me va a servir eso. Entonces, en este caso, voy por la segunda opción tradicional, que es cubrir esto por medio de una estructura enterrada de concreto que haga que cumpla el mismo objetivo, que es recibir el agua, irla almacenando, y conforme se va almacenando, tener una estructura de control que me vaya sacando el agua de una forma gradual, es decir, a una velocidad o una tasa de salida mucho menor a la tasa de entrada, para que siempre sea el efecto de almacenamiento y el efecto de regulación. Y entonces con una losa de concreto, propiamente del sistema constructivo, yo puedo sí aprovechar como área útil lo que está encima de ella, ya sea un campo deportivo, eventualmente un parqueo o parte del sistema vial interno del proyecto. Pero eso implica una cuestión muy interesante, que al ser concreto reforzado, debería ser concreto reforzado, no mampostería. Al ser concreto reforzado, eso implica tiempos de curado, tiempos de obra y sobre todo precios de mano de obra y precios de materiales que puedan ser un poco complicados a la hora de hacer el análisis financiero del proyecto. Entonces nosotros optamos por una solución por medio de dos sistemas, uno llamado Aquacel y otro tanque Novafor, en el cual tratamos de darle un giro de 180 grados a la solución, tratando de presentar soluciones modulares. Por ejemplo, el Aquacel son elementos modulares que tienen estas dimensiones, una dimensión de 1 metro largo, 50 centímetros de ancho y 40 metros de alto, con un peso de 9 kilogramos, hecho a partir de polipropileno, con la enorme particularidad que del 100% del volumen interno que me genera este prisma, yo puedo utilizar como almacenamiento hasta un 95%. ¿Qué implica eso? Que yo puedo, ante una eventualidad de optar por una solución diferente a un tanque concreto reforzado, utilizar ese sistema Aquacel, que tiene como características o ventajas que se puede utilizar en zonas de parqueo, es decir, tiene capacidad estructural, puede soportar cargas vehiculares, es de fácil instalación, como vamos a ver ahora a continuación, no requiere mano de obra calificada, es muy sencillo, es como formar un Lego, y minimiza y casi reduce los trabajos de concreto en obra, porque prácticamente los únicos trabajos en concreto que se habría que hacer sería el del pozo de ingreso y el pozo de salida propiamente. Puede permitirme pasar un poco rápido esto, que es un caso que se hizo en Costa Rica para llegar al testimonial fotográfico. El primero es la excavación de la celda. El segundo es la preparación del fondo por medio de encamado. ¿Para qué? Para tener una pendiente constante, y sobre todo para evitar de que superficies filosas de material que hayan quedado del proceso de excavación puedan producirme problemas en los materiales que voy a considerar y colocar. ¿Y cuáles son esos materiales? Pues en principio es un geotextil no tejido, que me sirve como una interfase
entre el encamado y el otro geosintético que llamo la geomembrana, que es el material el cual me da esa posibilidad de impermeabilizar. Una vez sobre la geomembrana yo coloco otra capa geotextil, tratando de hacer una especie como un sándwich, porque esta segunda capa me protege el geotextil de cualquier tipo de problema que ocurra a la hora de yo colocar las celdas. Ven interesante, las celdas son como cajas de plástico que yo voy colocando de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la necesidad de almacenamiento hidráulico y de acuerdo a la necesidad o la restricción que tenga yo a nivel de espacio, tanto en cuanto a lo que es ancho, altura y profundidad. El sistema de fijación entre una y otra se logra por medio de clips a nivel horizontal que me permiten ver, son esos que están aquí, que me permiten hacer el engrampe para que eso no se mueva horizontalmente, y por medio de pines que se colocan de forma vertical entre los elementos modulares para que este no se mueva verticalmente. Entonces, estos tipos tan simples de unión a nivel de clip para la parte horizontal como a nivel de pin para la parte vertical me permite tener esa identidad y esa estabilidad dimensional que estoy buscando. Pues bien, una vez que tengo colocado eso, entonces lo que hago es, si me permiten la expresión, es cubrir el tamal, es decir, colocar el geotextil, colocar lo que es propiamente, perdón, colocar el geotextil, colocar la geomembrana y colocar luego el otro geotextil para ya tener todo el elemento confinado, colocar los elementos y los accesorios que me permitan hacer la entrada de la tubería principal previo al sistema para hacer la incorporación. En este caso tenemos un respiradero que evita que la tubería vaya a ahogarse. Los elementos de salida, en este caso son varios elementos de salida fijados en posición estratégica de acuerdo a la configuración y al diseño como tal. Y lo que tengo ya es el resultado final. Disculpen aquí el comercial, pero no puedo quitarle esta imagen de rótulo del supermercado. Aquí lo importante es que el cliente tenía la necesidad de poder manejar un alto volumen de retención, pero no tenía área. La única área que tenía disponible era el parqueo. Y hacerlo en concreto implicaba tiempos excesivos en cuanto al cumplimiento del cronograma de obra. Por eso decidió por el sistema COSEL y al final el sistema está funcionando sin mayor problema. Luego tenemos la otra alternativa, que es una alternativa un poco más hechiza. En lugar de utilizar los elementos modulares, utilizamos la teoría que acabamos de hablar, la teoría Nova-Ford, solo que con una particularidad, que la teoría Nova-Ford lo que hacemos es ranurarla y cubrirla alrededor por medio de piedra. Tiene las mismas características o las mismas propiedades del sistema que vimos anteriormente, el sistema Aquacel. Aquí quiero pasar de una vez al sistema de instalación para que veamos cuáles diferencias o cuáles similitudes hay entre uno y otro. El mismo proceso de excavación en cuanto a lo que es la preparación del fondo, el encamado, la colocación del geotextil, la colocación de la geomembrana, que como vimos es el elemento que me permite hacer propiamente la fase de impermeabilización, porque recordemos que esos sistemas lo que hacen es retener el agua y para esa retención es importante que sea que sea un elemento estanco, es decir, que la estanqueidad sea garantizada y la garantizamos por medio de la geomembrana. Colocamos la segunda capa geotextil que nos protege a la geomembrana de cualquier tipo de roce con el material que se va a colocar. Y aquí viene la diferencia importante. En el sistema COSEL lo que hacíamos es colocar módulo sobre módulo formando el Lego. Aquí lo que hacemos es apostar a una combinación de almacenamiento del 100% del almacenamiento que me da la sección circular de la tubería. Esa tubería nosotros la ranuramos, voy a explicarles por qué. Porque al ranurarla, entonces yo permito que conforme el nivel de agua vaya entrando a las tuberías, este nivel se vaya a ir estabilizando en todo el sistema. Y para eso necesito tener entre tubería y tubería un material filtrante, un material primero estructural que me dé estabilidad a la tubería y más importante que me aporte almacenamiento, pues precisamente del 100% del volumen de material, en este caso piedra triturada que yo estoy colocando, por medio de pruebas que hemos hecho, yo puedo utilizar hasta un 40% de ese volumen de piedra como material de almacenamiento. Entonces el material de almacenamiento total va a ser
el material, el volumen que me da el tubo, más el 40% del volumen que me da la piedra. Pues bien, entonces seguimos con el proceso de colocación. Lo que se hace es el encamado como tal, se coloca la piedra, se coloca la tubería, se llena la tubería y se hace luego el proceso de cubrir todo totalmente con los elementos y accesorios necesarios para hacer el ingreso de las aguas que en el sector, ya una vez con la superficie terminada, van a permitir el drenaje de esta situación, que al igual que el otro, porque era la misma marca comercial o casa comercial de supermercados, es en un parqueo, solo que ese parqueo tenía la particularidad que tenía de contar con un área disponible mayor al del caso anterior. Aquí lo importante e interesante es que todos los elementos, no se nota muy bien en la fotografía, pero en este punto existe una cierta pendiente de este lado a este lado, y es precisamente en esos puntos donde cada cierto tiempo se encuentran los elementos que vimos, que son los que nos permiten la introducción de las tuberías por medio de los elementos de tragante, y este elemento es el que nos permite airear la conducción para que quede a presión atmosférica, para evitar lo que se conoce como ahogamiento de la tubería como tal. La información que necesitamos, bueno, la información más que todo topográfica y de memoria de almacenamiento, para tomar la decisión con base en una reunión con ustedes como clientes si queremos detener, infiltrar o almacenar. Y luego, por último, para tratar de cerrar el ciclo de manejo integral de agua, hablemos un poco de ese sistema que nosotros denominamos Quick Stream, que es un sistema que nosotros identificamos como un drenaje eficiente cubiertas. ¿Por qué drenaje sistema eficiente cubiertas? Porque obviamente es un hecho que existe un cambio climático. Tenemos ahora condiciones de lluvia mucho más severas y adversas que probablemente hace 1 o 2 décadas, y eso produce que cualquier sistema techo que nosotros coloquemos, lo que nos va a interesar es tanto que logre captar el agua, pero también de que lo logre drenar y evacuar de una forma rápida. Si nosotros tenemos el sistema tradicional, el sistema que nosotros también fabricamos, que es canales y bajantes, pues podemos hacerlos, pero estamos supeditados a diámetros grandes de los bajantes. Y eso es simple y sencillamente porque el sistema convencional, como ustedes saben, funciona no totalmente lleno. Es decir, cuando el agua viene aquí en la canoa o el canal e ingresa al bajante, lo que hace es adherirse a la pared interna del bajante, es decir, no llena totalmente la sección hidráulica de la tubería. Por eso requerimos pasar o diseñar el bajante como una sección, como un conducto circular por gravedad. El sistema que les estamos comentando, que es el sistema Quick Stream, por medio de un elemento de alta tecnología que se llama rejilla o coladera, que ahora vamos a ver cómo funciona, lo que hace es propiciar de que el agua que llega como un vórtice, que llega como un frente de inundación a la boquilla, logre ser direccionado. ¿Para qué? Para que en lugar de estar pegado o adherido única y exclusivamente a las paredes internas de la tubería, logre llenar toda la sección circular. Y al llenar toda la sección circular, entonces me funciona presurizado. Precisamente la coladera o el sumidero tiene esta configuración en la cual direccionamos al flujo para que éste no entre de forma desordenada, sino que entre con algún tipo de patrón, para que ese patrón me permita llenar internamente la tubería como tal. ¿Y eso qué ventaja me ofrece? Pues me ofrece una ventaja muy, muy interesante a nivel de cantidad de material. En un sistema tradicional de drenaje de gravedad, o sea, un sistema canales y bajantes, yo tengo cada cierta separación, tengo que colocar bajantes, y esos bajantes son bajantes definidos su diámetro por una ecuación o por un sistema de conducción por gravedad. En el sistema QuickStream, los bajantes eventualmente puedo reducirlos a cantidades mucho más pequeñas, y el diseño de toda la tubería que se incorpora a partir de las boquillas ya no lo hago por medio de un sistema por gravedad, sino que lo hago por medio de un sistema presurizado. Al presurizarlo, entonces paso de diámetros muy grandes a diámetros muy pequeños, y reduzco la cantidad de bajantes, y también reduzco lo que es la cantidad de tubería involucrada, y eventualmente también de los trabajos de excavación a nivel de sal. Pues bien, ¿cómo se logra esto? Se logra con
una cuestión, permítame, con este elemento que habíamos visto, el agua lo bordea y esta canalización o esta serie de paletas o aletas lo que hacen es direccionar y encauzar el flujo para que entre directamente al bajante, llenándolo de forma total. Eso podemos verlo en este video. Permítame ver si, bueno, este no. Bueno, perdón, pero por alguna razón no me está funcionando el video como tal. La intención del video es haberles tratado de... Para ver si tal vez aquí, por favor. Leandro, Aquí correcto, está, eso te iba a aquí está, aquí comentar. está. Correcto. Aquí está, perdón. Tenemos las dos tuberías, el bajante boquilla tradicional, la coladera con el sistema Quick Stream. Vemos que interesante, los diámetros es más reducido en el Quick Stream que la bajante tradicional. Y veamos que del mismo punto de alimentación, el tubo en el sistema sifónico, el sistema Quick Stream, va totalmente lleno, precisamente por esa posibilidad, esa capacidad que tiene la coladera de encauzar el flujo. Mientras que en el sistema tradicional, en el cual el agua no es encauzada, sino que nada más llega y se precipita en las paredes internas del bajante. Por lo tanto, no llena completamente. Entonces tenemos dos condiciones muy diferenciadas, condición de flujo por gravedad y condición de flujo presurizado. Obviamente, cuando yo comparo una condición o un régimen de flujo por gravedad no presurizado, puedo manejar volúmenes mayores con diámetros más reducidos en el sistema por presión que en el sistema por gravedad. Ese es el principio básico en el cual se basa ese sistema. Nosotros contamos para ello con un software, con un programa especializado en el cual nosotros necesitamos cierta información básica. En ese sentido sería la intensidad, sería la altura para la cuestión de la presión barométrica, sería el material de la tubería y luego sería el área de cubierta, que también podemos calcular a partir del archivo en DWG. Pues bien, una vez tenido eso, procedemos con un cálculo hidráulico, con el despiece de los materiales y con ese despiece de materiales también con la selección de cuáles son los sumideros o las rejillas que sean más convenientes para tratar de reducir ¿qué? De reducir la cantidad de bajantes que se tienen y por eso reducir la cantidad de material involucrado como tal. Aquí la pregunta que ustedes pueden hacerme es, pero ustedes no venden PVC, más bien la idea de ustedes no es vender más tubería. Pues en realidad sí, pero también la idea nuestra es ofrecer al cliente y al sistema como tal y a la sociedad un elemento de alta tecnología que permita evacuar de forma más rápida el agua para tratar de evitar problemas de inundación precisamente por esa agua. Y si esa agua la evacuamos de forma rápida, la conducimos por medio de un sistema ya definido alcantarillado y lo hacemos llegar a los sistemas de retención, entonces podemos reducir bastante lo que es el impacto negativo aguas abajo o proyectos en cotas topográficas más inferiores de lo que si no lo hacemos, pues tenemos entonces impactos más negativos. ¿Dónde utilizamos esos sistemas? Los utilizamos donde haya coberturas de techo de áreas mayores a 1000 metros cuadrados. Obviamente eso no está pensado para casas, no está pensado para edificios, está pensado para, por ejemplo, aeropuertos, grandes bodegas, centros comerciales, estadios o cubiertos especiales, donde yo quiero sacarle jugo precisamente a esta cuestión de tener volúmenes altos de incorporación de agua llovida para poder concentrarlos en puntos específicos, poder hacer el cambio de régimen de sistema por gravedad a sistema presurizado y obtener precisamente cuestiones como esta, que es tratar de no ensuciar la fachada estética de los sistemas, porque esas tuberías yo puedo esconderlas o tenerlas dentro de las estructuras sin problema, en el sentido de que no vamos a tener situaciones de pérdida de hermeticidad o situaciones que eventualmente con diámetros grandes
pueden producir problemas por peso. Vean qué interesante, porque también podemos utilizarlo en losas de techo, no solo en estructuras que tengan cubiertas de techo metálico o asfáltico, sino también en cubiertas, ya sea losas de concreto o losas con bitumen, por lo entonces, haciendo así o ampliando así la posibilidad de aplicaciones, tanto como vimos, tanto a sectores comerciales, industriales, como también a sectores de oficinas. Bueno, esas fotografías son referidas con proyectos fuera de nuestra zona, proyectos en Europa, pero ustedes van a decirme, está bien, pero esas son fotografías que ustedes tienen. ¿Cómo hacemos para tratar de aterrizar algo existente aquí dentro de nuestro entorno? Pues precisamente para ello tenemos las siguientes fotografías, por ejemplo, a nivel de México, lo que es la planta Bros de Aerotech en Querétaro. Aquí toda la estructura, eso no son tuberías de incendio ni tuberías de conducción potable ni nada por el estilo, sino que son tuberías del sistema que les estoy mostrando, con la enorme particularidad que yo puedo concentrarlas en puntos muy específicos y no tener esa cuestión que tengo con sistemas tradicionales de grandes bajantes espaciados cada cierta distancia, lo cual eventualmente me puede ensuciar la visual tanto estética, tanto externa como internamente. También tenemos la planta Michelin en Europa, donde vemos que estas son amplias coberturas de techo, que en este caso va a un solo bajante o a un solo sumidero, y este sumidero descarga en un bajante que está prácticamente en el otro lado de lo que es la caída cobertura. La enorme ventaja es que esto se puede inclusive mimetizar o esconder dentro de las instalaciones hidrosanitarias, o sea, pareciera todo menos una cuestión de bajante, con la enorme ventaja de que puedo ahorrar mucho o puedo no estar interfiriendo el lenguaje arquitectónico o el lenguaje visual que el diseñador o el arquitecto quiso darle en un principio. Tenemos también este otro ejemplo del aeropuerto El Dorado en una de sus fases sucesivas de ampliación. Y tratando de ir un poco más adelante para no extendernos mucho en la charla, otros ejemplos de centros comerciales en Colombia. El aeropuerto Palmerola, recién finalización en Honduras, es un caso tangible y palpable lo que es esa situación, situaciones de que no me ensucian la visual por medio de bajantes que estarían incorporados cada cierta distancia en estos apoyados en las columnas, sino que internamente lo hago. El aeropuerto de Salvador también con esa cuestión. Y la instalación, ya sea en los dos sistemas que ofrecemos, que es tubería de PVC o tubería de polietileno, está muy dirigido de acuerdo a los sistemas y de acuerdo al plano de taller que yo hago con el software o con el programa especializado. Es decir, aparte del despiece de materiales, nosotros ofrecemos la posibilidad de darle al cliente el plano taller para que el cliente pueda hacer la instalación como tal, o también hacer la capacitación durante el proceso constructivo para garantizar que el sistema funcione tal y como fue diseñado y que la operación pueda convertirse en una ventaja para el proyecto, tanto a nivel hidráulico como a nivel estético y arquitectónico, tomando en cuenta todos y cada uno de los elementos, tanto el sumidero como todos los elementos de conducción a nivel de tuberías, a nivel de gases y a nivel de accesorios que hacen que el agua pueda bajar de forma rápida, controlada y presurizada desde el canal, canalón, cuneta, como queramos llamarle, o losa concreto, hasta el punto de incorporación, que como les digo, puede ser un sistema de gestión integral totalmente a nivel del agua que recojan los techos, el agua que paso al alcantarillado pluvial y del alcantarillado pluvial al agua que envío a los sistemas de retención y detención para lograr ese efecto de controlar, regular el agua producida por el lluvia sin que eso me produzca problemas aguas abajo reproducidos en situaciones de lo que es propiamente presencia de inundaciones o presencia de agotamiento o sobreexcedencia de lo que son los sistemas actualmente hidráulicos. La cuestión, la enorme ventaja con el sistema, con el software nuestro y con el sistema Revit es que podemos, como ustedes conocen a nivel de BIM, podemos tener una idea clara de cuál es la construcción y cuál va a ser los niveles de impacto, interferencia o niveles de compatibilidad que exista
entre el sistema nuestro y los demás sistemas antes de construir. Entonces, cualquier tipo de interferencia se puede prever perfectamente antes de la construcción sin llegar a tener ningún tipo de conflicto durante la construcción como tal. Eventualmente también existe la posibilidad de esconder o mimetizar, como le digo, los sistemas dentro de las columnas internas para que no se vea más que la parte estructural, que en muchos de esos proyectos se le saca mucho jugo a la estructura desnuda como tal y no tratar de esconderla. Y cualquier sistema bajante lo que haría es afear o eventualmente quitar mucho de ese impacto estético que se quiera dar propiamente en el sistema. Y como cualquier otro sistema que vende y comercializa Manco, que tiene las certificaciones necesarias para poder ser comercializado como tal. En nuestros servicios, a nivel de todos esos sistemas que acabamos de hablar, tanto de lo que es el alcantarillado, lo que son los sistemas de retención y más lo que es el sistema QuickStream, es tanto la parte de diseño, la parte de cálculo y modulación, eventualmente la modulación en Revit, y luego, por supuesto, la capacitación y asesoría en todas las fases, tanto de preventa como durante la construcción, y luego también, si eventualmente ustedes así lo necesitan, pues entonces pensar en un sistema llave en mano. Pues bien, tratando de ser un poco consecuente con la hora de finalización, entonces creo que hemos llegado al término final de esta conversación y como siempre abrimos el espacio para obtener de parte de ustedes toda la fase de retroalimentación, preguntas, comentarios o sugerencias. Muchas gracias, ingeniero Rubén Leandro, por su excelente exposición. Fueron diversos temas, creo que de bastante interés para todos. En este momento, pues como usted mencionaba, estamos en el espacio de preguntas. Pueden escribirlas a través del chat o también abrir su micrófono y hacer consulta directamente al ingeniero Rubén. Si me permiten, una pregunta que nos hacen muchos los clientes a nivel del QuickStream es decirnos, Rubén, pero ¿qué tan barato o cuál es la diferencia económica que yo puedo tener entre un sistema QuickStream y un sistema tradicional de canales y bajantes? Bueno, ahí la respuesta es que cada proyecto en particular es un proyecto por sí mismo, entonces tendríamos que hacer ¿cómo se llama? El análisis correspondiente, pero cuando uno compara el impacto de las tuberías a nivel de materiales y a nivel de excavación del sistema tradicional, en el sentido que vienen con bajantes y estos van a derivar en la parte inferior de una tubería que canaliza todo esto y va hasta un pozo pluvial, y lo comparo con el sistema QuickStream, en el cual prácticamente yo lo hago todo aéreo y que llego a una cantidad muy reducida de bajantes, por lo tanto, al ser una cantidad muy reducida de bajantes, la cantidad de excavación también es pequeña, pues el efecto de comparación y de ahorro sí se me nota bastante en el orden, inclusive hasta un 20%, tanto a nivel de materiales, pero más importante aún, a nivel de tiempo, y también más importante, porque ahora también es un aspecto muy interesante a tomar en cuenta, es la cuestión de la parte estética como tal. Igual, en el caso de lo que hablamos ahora, de los sistemas de retención pluvial, si uno quiere hacer algún tipo de comparación económica entre, por ejemplo, un sistema de un tanque concreto reforzado que recibe y acumula y almacena el agua, con un sistema, ya sea un sistema de Aquacel, que vimos que eran los elementos azules que yo empiezo a formar como un Lego, o con el tanque Novafor, que es la tubería perforada que va cubierta con piedra cuarta, y en ambos, tanto el Aquacel como el tanque Novafor, cubrimos todo el ensamblaje por medio de 2 capas de geotextil y una capa de geomembrana. Si yo hago la conciliación final de lo que es materiales más instalación, yo puedo llegar a reducciones perfectamente de un 20-25% con respecto al sistema tradicional, sin tomar en cuenta todavía la parte del tiempo, ¿verdad? Nos dimos cuenta con la secuencia fotográfica que tanto en el tanque Novafor y mucho más en el sistema Aquacel, los tiempos de instalación, al menos con la fotografía, parecen muy reducidos, de hecho sí lo son. En otro sistema tradicional, por ejemplo, un tanque concreto reforzado, como les comenté cuando lo mencionamos en la conversación, eso implicaría tiempos de fragua, tiempos de formaleteo,
tiempos que obviamente uno no puede considerar que sean tiempos muertos, pero son tiempos que deben cumplirse y que no se pueden acortar, porque acortarlos podría atentar contra la estabilidad estructural del sistema como tal, en este caso del tanque concreto. Muchas gracias, Leandro, nuevamente por todas tus aclaraciones. Creo que algo importante al final es también que esta empresa o ustedes, ¿verdad? Tienen también todos los elementos para poder implementarlos en plataforma BIM, que va a ser también una de las próximas charlas que estaremos programando. Correcto, correcto, sí. Así es. Si hay alguna pregunta, adelante, aprovechemos el tiempo del ingeniero y si no, también nos compartes tu correo electrónico o alguna forma de contactarte precisamente para consultas que puedan tener en sus proyectos a futuro. Claro, por supuesto. Voy a permitirme escribirles en el chat mi dirección de correo electrónico. De todos modos, también ustedes tienen la referencia a nivel de la operación en Nicaragua de la dirección de correo electrónico del ingeniero Francisco Javier Silva, que es el representante o el director comercial a nivel de país de Amanco. Entonces ya les estoy escribiendo a ustedes mi dirección de correo para que en cualquier momento podamos comunicarnos y eventualmente hacer una realidad la aplicación de sus sistemas en sus proyectos como tal, ya sea proyectos de diseño o proyectos de construcción. Muchas gracias. Bien, si por el momento no hay consulta, vamos a cerrar la sesión del día de hoy agradeciéndole a todos los participantes y también al ponente, a Rubén, y también compartirles que las próximas 2 semanas de octubre vamos a hacer una pausa con lo que son las charlas técnicas de agua, saneamiento y recursos hídricos para precisamente conmemorar lo que es el mes de la acción por el clima o la lucha contra el cambio climático. La próxima semana la charla la tendremos el día jueves 21. El tema va a ser nuevos avances en el conocimiento del cambio climático. El expositor va a ser el doctor José Milán Pérez, así que estamos invitándole y posteriormente la semana del 25 al 29 vamos a pasar la programación que ya nos han confirmado varias empresas del sector privado que tienen iniciativas precisamente para la mitigación de cambio climático en sus empresas que también van a estar compartiendo con ANISA a través de verdad y por iniciativa también de la División de Cambio Climático y también la Universidad Nacional de Ingeniería. Agradeciéndoles nuevamente y con esto pues damos por finalizada la sesión del día de hoy. Buenas noches. Hasta luego.